At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Doctoresdeltiempo.com presenta Entre cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Cómics. Empezamos ya fantásticamente bien. Esto es lo que pasa cuando una careta musical de entrada se alarga un poquito más. Correcto, ¿por qué no se acaba y por qué no lo cortaste y a tomar viento? De lo que te esperas y entonces te entra la risa. Bueno, pues no porque pasa. Empiezo a hacer gestos y a bailar antes de grabar. Bienvenidos, repito, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Cómics. Mi nombre es Miquel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz, el de las caretas demasiado largas. Muy buenas, Díaz. Muy buenas, vengo con caretas demasiado largas. Venimos ambos con cerebro de viernes, con lo cual, pues, evidentemente se nota. Y venimos un poquito a plantar bandera. Estuvimos la semana pasada en Barcelona. El programa al respecto está disponible ya para que cualquiera pueda escuchar nuestra experiencia, opiniones y demás sobre el cómic Barcelona. ¿O no? O no. Ahora vamos a grabar unas cuantas novedades que se nos habían quedado colgadas de aquella semana y de esta semana. Y vamos avisando que nos vamos de Semana Santa. Sí, primero viene la Semana Santa y no va a haber programa. Y luego la Semana de Pascua y tampoco. No va a haber. Ni de y después coña. la Semana de Pascua seguro que no, porque no estoy ni en el país, como suelen decir. Eso es. O sea que imposibilidades las justas. Y luego ya la siguiente, pues ya veremos, porque para largo me lo fías. La siguiente recogeremos los trozos de tebeos que hayan salido, los trozos de Miquel que queden después de unas vacaciones y haremos lo que se pueda cuando se pueda. Exactamente. En cualquier caso, vamos a ponernos con las 4 novedades que tenemos, ¿eh? Tampoco vamos a seguramente alargarnos demasiado. No. Empezamos por otro de los tebeos de la línea Absolute. Novedad, Absolute Green Lantern número 1, escrito por Ale Wing, con apartado artístico, dibujo y color de Yanoi Lindsay. Para la maldita DC y sus malditos Absolute. Aquí tenemos la sexta colección, que es un poco lo que pasaba otra vez con Absolute Flash. No es que esté especialmente mal, pero tampoco es que esté especialmente bien. Y tiene el honor de ser otro de esos números 1 de en qué estabais pensando, por decirlo de alguna manera, porque estructuralmente no tiene ningún sentido. Bueno, a ver, le concedo, para mi gusto, el ser más interesante y entretenido que el Absolute Flash. Sí. ¿Por qué? Pues porque es más raruno, está, como dices, estructurado de una manera un poco más de rascarte un poco la cabeza, y entonces, pues bueno, pues te mantiene un poco más atento a qué es lo que está pasando aquí. Volvemos a lo mismo. El TVO arranca con una escena, a las pocas páginas plantea un flashback en el cual va a contar lo que desató buena parte del incidente, que posiblemente vuelva a hacerlo en números posteriores porque quedan huecos, y hacia el final del TVO vuelve al momento actual con el que empezó el TVO para soltar lo que el TVO estructura como una sorpresa, y no es una sorpresa en ningún caso. Quiero decir, porque el propio TVO lo limita por un lado y porque la propia portada lo limita por el otro lado. Sí. Es decir, a ver cómo me explico sin caer en spoilers, aunque no sé muy bien qué es lo que puedo spoilear de este TVO, teniendo en cuenta cuál es la portada y cómo funciona. Tenemos en portada a Jo Mullein, la protagonista de Far Sector, que pues es a todas luces, de acuerdo a la portada, nuestra protagonista, nuestra linterna verde. Eso parece. El TVO abre con Hal Jordan. No son los únicos linternas que aparecen en el TVO, aunque sean a veces cameos, pero con Hal Jordan. Todo el TVO está estructurado como si él fuera a ser el protagonista. Sí. Pero está ya en portada. Sí.
y la aparición de ella hacia el final del TVO se la trata el TVO como una gran sorpresa, porque Sí. tiene algunos giros. Sí. No entiendo nada. Quiero decir, Bueno. ¿por qué sacrificas buena parte de la integridad estructural del TVO? Porque el TVO se resiente al estructurarlo así, para una sorpresa que no es tal. Porque nadie, o sea, cuando estabas haciendo el TVO, nadie te dijo, esto lo vamos a estropear con la portada. Entonces, Supongo. tú guionizas el número, eres el guionista. Hola, soy Al Ewing y voy a guionizar esto de esta manera un poco retorcida que tengo de vez en cuando de contar las cosas, jaja, y al final una sorpresa. Entonces viene el editor y dice, ya bueno, pero en portada del número 1 vamos a poner a la protagonista. No, es una gran sorpresa. No podéis poner a la... Muy bien, entonces estamos de acuerdo, pondremos a la protagonista. Supongo, podría haber sido el caso. No sé si es el caso como tal, pero podría haber sido el caso. Aún así, el TVO tampoco es especialmente bueno. No, bueno, sí. No sé, a ver, es que me importa 3 pitos. O sea, entonces, quiero decir, pero este me importa 3 pitos en el buen sentido de la expresión, si es que hay algún sentido bueno de esa expresión. Que algunos es como, no me importa un pito y además es que estáis bastante malillo y no me gusta y está feucho y no sé qué. Y este es como, bueno, pues Es joder. inofensivo, es entretenido. Correcto. Y tiene... Sí. Pues sí, es verdad, estructuralmente es un poco una pesadilla, pero se lee fácil. El apartado artístico es resultón, es agradecido, es agradable. Es verdad que de vez en cuando tiene unos efectos de iluminación que, bueno, pues es un poco como, hostias, en los 90 tampoco estamos, para tener reminiscencias. No es el desbarajuste que era el Absolute Flash, eso está claro. En el sentido estructural, puramente hablando, quiero decir. Pero es eso, es como el TVO termina con esa suerte de cliffhanger que, bueno, pues ya tal, y se acaba, y te juro que estaba en casa en plan, no, ya. O sea, esto es el TVO, esto es el número 1. Sí, a ver, argumentalmente no vamos a decir tampoco gran cosa, porque es que tampoco hay gran cosa que decir, en realidad. Es como, no hay nada realmente Ya. relevante que decir respecto a lo que pasa en el TVO. Que el TVO sea el festival del cambio y que tengas básicamente a casi todos los linternas verdes conocidos en varios metros cuadrados, pues también es raro. Bueno, pero se supone que es tu propio universo aparte. Sí, y están pues ya todos, está, ¿no? están todos ahí. A mí me resulta más gracioso Ujú. el rollo este de personajes que se conocen de toda la vida llamándose por el nombre y el apellido. Se da una o dos veces. No, pero me gusta en la anteúltima página, antes de la gran revelación del TVO, alguien pregunta, ¿Hal? ¿Hal Jordan? Ajá. Y es como, Sí. sí. el- Nos hemos visto hace 3 días, somos colegas. El flashback, ¿cómo lo indica? Al principio del Al TVO. principio del Hace TVO. 5 días o hace 3 principio días. del TVO, después de la o escena inicial, escasas horas. un poco ominosa. No, creo que era unos cuantos días. Son días. Dame un segundo. Si es que llego. Hay más páginas de las que parece, antes de llegar al flashback. 5 days ago. Vale, son 5 días Son después. 5 días. Supongo que es más una expresión de sorpresa o desconcierto Sí, que de cuánto tiempo hace que no nos vemos, porque nos vimos hace 5 días. Sí. O te daba por muerto después de que lo que sucedió en el flashback o no, porque el flashback no está entero, o cualquier otro tipo de... Creo que es más una cuestión de sorpresa que de otra cosa. Sí, a ver, aquí en realidad la chicha del TVO está en cuál va a ser el papel de esos personajes secundarios de nuestra protagonista. Sí. Y cómo va a influir el que haya o no haya una relación entre ellos previa, etcétera, etcétera. Quiero decir, ese es, en cuanto a los personajes, el punto de interés. Porque lo demás, a simple vista y por los diseños y tal, pues no parece que en lo que tiene que ver con la linterna verde Tampoco vaya a haber especial sorpresa. Tampoco se ha explorado mucho si la naturaleza de los poderes es distinta o no, porque no ha dado tiempo. No. Tampoco se ha explorado si la presencia de cierto antagonista no tiene algo que ver con la situación o no. O sea, es decir, es un TVO que entrega tanto a esa sorpresa, a ese giro, y que buena parte del tiempo pues se le va se les corre entre los dos. La otra buena parte del tiempo lo usa, quiero decir, lo usa bien para que tengamos nuestra presencia alienígena en la Tierra y para que los protagonistas reaccionen ante qué es esta movida verde. Ok. Pero no sé, tengo la impresión, sobre todo al principio del TVO y tal, que
se le escapa un poquito. Quiero decir que toda esa escena inicial casi sobraba. Bueno, pero ¿cuántas veces hemos dicho lo de pues la escena inicial? ¿Y cuántas del veces lo principio? seguiremos diciendo? Pues cada vez que pase. Es que Bueno, tampoco- bueno, pero es que les gusta mucho tener algo antes de poner la página de créditos con el título. Es una mierda formal y estructural, simple y llanamente. No sé, no tiene mucho sentido hacer un ranking y tal, ¿eh? Pero muy flojito, muy flojito. Me he quedado con esa sensación de decir, no sé, me hubiera gustado que estuviese mejor. No necesariamente impecable, una maravilla y tal, ¿eh? Pero, no sé, algo de Linterna Verde que me apeteciera leer. Bueno, no descarto que vaya cogiendo cuerpo, ja. Sí, a ver, al fin y al cabo son personajes por los cuales tengo cierto cariño. Le echaré un vistazo al número 2, pero ya te digo, Normalmente a Lewin te suele gustar. Sí, normalmente sí, esta vez no. Yeah. Ya te digo, a ver, quitando los que me entraban ya mal de concepto, como el Batman y el Superman, el resto, evidentemente más allá del Wonder Woman o el de Marciano, que son formidables, pues tengo curiosidad. El Flash y el Linterna Verde se van a llamar número 2 por puro morbo. Sí, no. Y ya digo, puede que encuentren cosas en el número 2 que digas, oye. Sí, a ver, son Los no digo yo inicios- que no se hubieran beneficiado de un número extra largo al principio. Los inicios son complicados siempre. Y muchas veces en estas cosas que son variaciones, hasta que no entras en el meollo de la cuestión de lo que lo hace distintivo y diferente, es un poco dar tumbos. Pero pasa lo de siempre. ¿Cuánto confías en que el lector tiene cierta veteranía y omites cosas porque se dan por sabidas y te concentras en lo interesante, en esas diferencias? ¿O cuánto tienes que llevar al lector de la mano porque podría ser su primer número de Linterna Verde? Yo qué sé. En todo caso, entonces el desfile de cameos no tendría sentido. Ya, pero bueno, eso nos está pasando en prácticamente todas las colecciones del universo absoluto. De decir, bueno, aquí, mira que acaba de encontrarse con Alfred. Alfred. Bueno, Alfred, si estás leyendo esta colección y no has leído Batman en tu vida, Alfred es un señor que está en ese TVO. Por ahora el detective marciano lo evita. Sí. Y Wonder Woman lo hace con cuidado, pero Wonder Woman tiene ahora el beneficio de llevar media docena de números. Claro. Bueno, veremos. No es desde luego un arranque despampanante, un arranque cegador. No enamora, no, digamos que no enamora. No enamora, pero bueno, Sí. podría haber sido mucho peor. También podría haber sido mucho peor. Qué cosas más horribles decimos a veces de los TVO. Por ahora no, Podría haber sido al peor. menos no ofende conceptualmente, a diferencia de otros títulos de la línea Absolute, pero bueno. Absolute Green Lantern, no sé, no tiene un toquecillo así el dibujo. A ver, decir a estas alturas a Merimanga es un poco quizás excesivo, pero... Es un poco, a ver, me rejuvenece, me quitas años de encima. No, Rescatando ese digo un término. poco por ese rollo de los peinados, a veces un poco los pelos para arriba y un cierto, no sé, Cierto desenfado. aspecto estético así un poquito más suelto, un poco más... No sabría decirte, es raro a veces con la tonalidad que tiene el TVO, un poquito más oscura ocasionalmente, pero bueno. No sé. Por ahora es un TVO ligero de superhéroes. Me parece curiosete, la verdad. Absolute Green Lantern número 1, como decíamos, escribe a Lewin, apartado artístico, dibujo y color de Janoy Lindsay para DC. Y de DC nos pasamos a Marvel. Amazing Spider-Man número 1, escrito por Joe Kelly, dibujado por Pepe Larraz, coloreado por Marte Gracia. Directo desde la exposición del Comic Barcelona de la semana pasada a el TVO como tal, en nuestra cara. En lo que es pues otra renumeración para otro recomienzo con algo de frescura del bueno de Peter y no cae en saco roto el esfuerzo, por decirlo de alguna manera. Quiero decir, Peter está a lo suyo empezando desde cero otra vez, en ciertos sentidos. Le da tiempo a presentar a parte de sus allegados y círculo social más inmediato. Tienes una escena de acción o una escena de acción y media, depende de cómo lo quieras ver. Y es entretenido. Sí, también es el ejemplo perfecto de por qué los tebeos de superhéroes están atrapados en una rueda de estas de...
de ratón, ya diré, de hámster, de la que no van a salir nunca jamás. Porque todo el esfuerzo que hace el TVO por, Peter Parker, un nuevo inicio, tal, buscando trabajo, sorpresas cero. O sea, quiero decir, Peter Parker está buscando trabajo al principio de prácticamente cada nueva etapa. Me gusta cómo se trae a colación buena parte de su currículum y al mismo tiempo parece un veinteañero recién salido de la universidad, dando tumbos. Correcto. Entonces, que es un poco a lo que voy. Es como, o sea, que es todo como muy nuevo, pero tienes un currículum de mucho cuidado. Es todo como muy novedoso, pero tienes enemigos que conoces desde hace un montón y un montón de historia ya porque este personaje y tal, esto y lo otro. Y, sobre todo, después llegas al final, porque claro que tienes que presentar alguna clase de antagonista, y a mí uno me hace arquear una ceja de no sé quién eres, pero seguro que tienes más números a tus espaldas que la hostia. Es como más años que la 1000 y tal. No sé, a ver, es gracioso porque por un lado ves a Pepe dando el callo, evidentemente con el color de Marte Gracia, todo luce muy bien, es un TVO muy bonito, muy llamativo. El TVO luce en sus dos vertientes básicas, que son los mamporros y la vida de Peter. Y luego tiene uno de estos cliffhangers que, si eres un poquito consecuente con toda la trayectoria de Peter, no va a ningún lado. Pues otra vez, otro tío que no sé muy bien quién es, que se la tiene jurada, no sé muy bien por qué. Por la naturaleza de la amenaza, digo. A ver, ya lo discutiremos luego tú y yo fuera de antena para no spoilear nada, pero es el tipo de situación que dices tú, vamos a ver cómo lo explico. Es que podría usar Pokémon como ejemplo, pero vamos, es como si te enfrentases a algo con lo que te has enfrentado 200 millones de veces y dirías, pues esto es que lo tengo muy visto ya. Es que sí, a ver, es el típico caso de y llegas al final del TVO y lo que sea que haya pasado en el TVO y tal, pones de repente un plano ahí, Oscorp, y está dentro Norman Osborn y está diciendo, Spider-Man, cosas y tal, y es como, hombre, a ver, fresco, tampoco lo llamaría. Sí, pero es ese, no, lo digo, no lo digo por la sorpresa o por el impacto, porque una vez más, en el momento en que el momento está en manos de Pepe y de Marte, el impacto mola un montón, visualmente hablando. Pero es una de estas situaciones y le da mucho trabajo a Pepe, por cierto, al final del TVO. Pero es una de estas situaciones en las que es como si terminas un cliffhanger de un TVO de Superman con unos cuantos atracadores de banco apuntándole con metralletas. Como diciendo, pues no sé, o sea, esto como que no es a estas alturas una amenaza. Es una situación, me ha dejado una sensación parecida. Es muy espectacular, pero espero que sea el tipo de cosa que a mínimo, salvo que haya alguna triquiñuela adicional detrás, lo desbancas al principio del segundo número sin demasiada molestia. Hay un montón de cosas maravillosas en este TVO. Tenemos a Pepe Larraz haciendo que Peter Parker ponga caras. Sí. Una cosa, o sea, un énfasis en las expresiones faciales, en poner ojitos, en poner ojazos, sonrisilla, sonrisaza. Esa era la duda. ¿Qué tal el acting? Porque va bastante exagerado en este momento. Va bastante exagerado. Por no decir muy exagerado. Sí. Bueno, creo que va normalizando conforme va avanzando el TVO un poco. ¿Normaliza el arte o nos acostumbramos nosotros? Parte y parte. Supongo, sí. Quizás ahí, pues con Spider-Man tienes la ventaja de que lleva una máscara y pues no tienes que preocuparte tanto. Pero de entrada se hace un poquito como, uy. ¿Cómo lo explicaría yo? Vamos a ver, es raro ver a alguien que detalla tanto todo, porque es Pepe, recurrir a según qué recursos que normalmente suelen funcionar mejor con arte menos detallado. Es así de sencillo, ¿eh? No es porque esté mal hecho, no es porque esté mal aplicado, sino que el shock es muy raro. Quiero decir, incluso en algunos mangas que puedan ir muy cargados de detalle y luego de repente haya un paso de página y de repente un súper deforme de unos chivis o lo que sea y tal, normalmente suele ser tan habitual en el manga, en algunos mangas, que te lo llevas por delante. Aquí es muy raro porque tienes Pepe Larraz a tope, Pepe echando fuego con su estilo habitual y de repente tienes algunos momentos en general cómicos, de pues eso, bajar el pistón y hacer algunas cosas más sencillas, más graciosas, y de subir el acting, y se hace un poquito raro. Es decir, no voy a decir que son unos momentos un poco López, pero son un poco López. Si no lo hubieses dicho tú, lo iba a decir yo ahora mismo. Quiero decir, hay algunas viñetas, hay algunas... ¿Sabes qué digo?
esto exuda Lopecina, o bueno, lo que sea que exude David López. Es como... No, sí, no sé si hablan demasiado uno con el otro, ¿no? Es que tampoco es el tipo de recurso que suele usar él, pero es... No, pero te traslada un poco como esa vibra. Sí, claro, pero es eso. López suele ser en general normalmente más informal, más sencillo con el arte. Entonces, cuando tuerce, cuando gira y mete algunos de esos recursos, encaja mejor. Con la Raz se hace más raro. Cuando algún personaje pone ojillos o alguna mueca o... Se hace un poquito más raro. Supongo que es cuestión de ir depurándolo. Y me encanta que Pepe esté probando cosas nuevas. Sí, sí, Quiero decir, y el TVO es muy chulo, pero es chocante, es llamativo. Sí, no, y bueno, y tiene algunas páginas que es como, joder, Pepe, tú lo que querías era, o sea, no sé qué es lo que pondría en el guión, pero tú querías hacerte daño y dijiste, no, y aquí ahora unos escorzos, y voy a hacer unas estatuas loquísimas, en unas posturas forzadísimas. Hombre, y ya le tuviste en Barcelona hablando sobre su fanatismo por la historia del arte y meter estatuas. Sí, pero es como, bueno, o sea, hay que saber autorregularse a veces también, de decir, No. a menos que me lo exija el guión específicamente, pues igual tampoco necesito meter aquí una hora haciendo esto. No, da igual, la escena del bar está llena de extras, las calles sí. de Nueva York son una locura. Todo, y pues, todo. Si a Pepe le dejas dibujar enemigos de Spider-Man, pues te dibuja todos los enemigos de ¿Cuántos Spider-Man quieres? que pueda. ¿Cuántos quieres? Yo te dibujo todos los que quieras. La escena de acción central con el reino es un espectáculo. Está muy bien, en general. Hay algunos... la primera aparición de la tía May es casi, joder, ¿qué champú utilizas, tía May? Que yo quiero parte. Pelazo, Bueno, a ver, es pelazo. no es que necesite ya mucho tal, porque ya no gasto demasiado, pero... Es pelazo. Ya te digo, es un arranque gracioso, un arranque simpático, es un arranque muy bien ejecutado. Quiero decir, para cualquiera que tenga ganas de Spider-Man, como tal vez podamos ser tú y yo, porque hace tiempo que no leemos Spider-Man, quiero decir, fantástico. Bien. ¿Qué aguante tiene esto? Pues ya veremos. Sufre pues de las tonterías superheroicas habituales de los arranques, aparte de ese rollo de, bueno, es todo nuevo, pero es todo más viejo que la pana, pues, y ahora nos sacamos del sobaco un antiguo compañero de clase de Peter Parker, que no sé qué, y es como, pues bueno, pues vale, quiero decir, ¿por qué en 80 años? A ver, igual estoy metiendo la zanca, igual este señor apareció en el número 245 de Amazing Spider-Man en los años 80. Algunos de sus antiguos compañeros de clase, de universidad, creo recordar, que han vuelto hace algún tiempo después de décadas desaparecidos. O sea, que quiero decir, no sería... No, aquí no se tira nada, eso está claro. El que sale en cuestión que puede que le ayude con un trabajo o no lo sé. No soy ningún experto en Spider-Man para decirte si existía o no el personaje. Joder, le he cogido también, pero esto ya soy yo proyectando, un cierto aire a Walter, el de Nice House on the Lake, ¿sabes? Las gafas... Hostia, sí que estás proyectando. Por un momento creí que ibas a hablar de alguno de los antagonistas y alguno de los personajes de Big Game. Que eso me encajaría no más. recuerdo demasiado, si te soy sincero, Big Game, así que... Bueno, pero son las gafas exóticas. Son las gafas exóticas, sí. Las que te distraen. Tampoco... Sí, bueno. Hay según qué energías en el TVO que dices tú. Sí, claro. Pero bueno, hombre, no es inevitable. No puedes ser tío importante TM y no tener presencia. A ver, Pepe ha hecho tanto tan superheroico en tan poco tiempo, tan molando tanto, que pues es inevitable ver que te recuerde a cosas. Oye, y me ha gustado más de lo que creía en las escenas de acción y con las poses de Spider-Man y tal. Yo que soy un poco tiquismiquis con esas cosas de póngame esa pierna aquí y quítame ese gesto allá y tal. Y la verdad es que funciona muy bien, es súper dinámico, es súper vibrante, es... Sí, está muy bien. Quiero decir, es como es la historia de Spider-Man de siempre, al menos por ahora, pero está muy bien contada en todos los frentes. Los diálogos funcionan, la sucesión de escenas está bien, pese a que sean un poquito las escenas de siempre, y evidentemente, como decíamos, con Pepe y con Marte, pues esto tira para adelante, que es puro espectáculo. Sí, no, la verdad es que sí. Personalmente, ya como lector, no confío demasiado en mi estancia en Amazing Spider-Man, porque... Pues, tendría que ser un montón de relativas novedades muy refrescantes o simplemente estar muy bien hecho. Porque digamos que es un personaje al que le he acabado perdiendo el interés. Es como las sucesivas
fatiga Spidermanesca. Iteraciones de y ahora esta cosa, pero siempre estás empezando, pero siempre estás sumando, pero siempre... Lo último que leímos medianamente que durase más de 10 números de Spider-Man fue Friendly Neighborhood, creo. Sí, correcto. Que era pues, una cosa más o menos aparte, sin demasiado tal, a su aire, a veces con números autoconclusivos también. Creo. Igual hay algo más en medio, pero creo que sí. Pero bueno, la verdad es que está bien. O sea, el TVO mola. Amazing Spider-Man número 1, escrito por Joe Kelly, dibujado por Pepe Larraz, coloreado por Marte Gracia para Marvel. Y no vamos a salir de Marvel porque vamos a hablar ahora de Daredevil, Cold Day in Hell, número 1 de 3, escrito por Charles Soule, con apartado artístico, dibujo y color de Steve McNiven. Steve McNiven. Hacía tiempo que no teníamos a Steve McNiven por aquí. Normalmente porque tanto él como creo que el propio Charles Soule estaban haciendo cosas de Star Wars que no leíamos, ocasionalmente, que si Bounty Hunters para aquí y para allá o algo así. Y oye, aquí lo que tenemos es uno de esos TVOs de relativamente futuristas, fuera de continuidad, en el cual pues han pasado cosas, el mundo y concretamente Nueva York, que están en la mierda, y Daredevil es viejo y no tiene poderes. Sí, no vamos a decir Old Man Daredevil, pero un poco Old Pero es Man. un poco... Sí, porque es gracioso, porque es como relativamente futurista, porque es ya un señor mayor, pero al mismo tiempo no parece que sea el futuro. Quiero decir, Nueva York sigue siendo la misma Nueva York, solo que peor. Exacto. Se ha hay, deteriorado. Sí, no hay coches voladores, ni hay cosas súper futuristas, ni nada. Esto no es la mini aquella que guionizaba Chip con el Capitán América, por ejemplo. Quizás, claramente cyberpunk. Quizás es Nueva York dentro de 4 años. Le ha pasado Trump por encima como una pisonadora y pues se ha quedado así. Y de repente le han caído como 30 años encima al bueno de Matt, ¿no? Sí. En plan, me ha envejecido mucho esta Bueno, es un legislatura. personaje de los años 60, ¿no? Años será por años. Si lo llevas a ese terreno, sí, porque no es el único que sale en el TVO, pero... La verdad es que es un TVO de lo más resultón. Sí, es uno de esos TVOs a los que entrabas esperando nada y de repente es un TVO realmente bueno. Sí, también, a ver, yo siempre lo he dicho, yo Steve McNiven lo tengo muy mentalmente encasillado en los años aquellos de Civil War y los números de New Avengers, es decir, con esa estética, con ese color súper saturado, con todos los TVOs widescreen, o sea, quiero decir, eso. Y esto es otra mierda totalmente distinta. Esto es otra cosa, sí. Esto es una rejilla regular de 16 viñetas. Es Steve dibujando relativamente sucio y suelto, coloreándose a sí mismo. Ya sabes, los rostros todos tienen rayitas y arruguitas y tal. Y, joder, pues funciona bien. Es como es un rollo en cuanto a feeling totalmente distinto, pero yo diría que, quiero decir, uno como dibujante, o sea, si uno tiene que mirarlo como dibujante, dices tú, hombre, aquí se ve ya a un autor que maneja más recursos, que los años no pasan en balde, que es capaz de quizá hacer otras cosas y de ver virtudes en otros aspectos que no son solamente el preciosismo del dibujo y pues el rollo, este rollo cinético totalmente y todo este rollo widescreen y tal, sino que, bueno, puedes jugar con otras cosas. Y la verdad es que me gusta. Sí, además, sobre todo sabiendo que es una miniserie de 1 de 3, por mucho que algunos antagonistas o algunas situaciones sean un poquito, pues claro que si vas a hacer esto, y relativamente previsibles en general, es un TVO de lo más ameno, muy bien traído, la caracterización es fantástica y es interesante. Además, tiene una de estas virtudes en las cuales tiene un conflicto de fondo. Dicho conflicto parece ser buena parte de lo que ha incidido y ha causado la situación actual, pero no se da ninguna explicación al efecto. Es algo que sucede, salen las noticias, algunos personajes lo mencionan, pero no hay en ningún momento una párrafada explicándote nada. ¿Por qué? Porque si hace falta ya la habrá, y si no, no hace falta. Literalmente no vamos a hurtarle tiempo al TVO y oxígeno al TVO para contarte no sé qué mierdas de no sé qué guerra. Sí, a ver, aquí también voy a hacer ahora una de estas comparaciones un poco de mierda, pero a ratos me recuerda un poco a ese Frank Miller un poco de Sin City respecto a cómo le gusta poner rayitas en todos los rostros y un poco cómo encuadra a veces las caras de los personajes. Por un momento creí que lo vas a comparar con Quaidly. Cuando te has puesto así en marcha... Ya, hombre, aún así creo que todavía tiene que comer unos potitos. Más rayitas. Para ser Quaidly. Pero sí que
A ver, también seguramente ayuda el hecho de, pues, protagonista, viejuno, de vuelta de todo, ¿qué tal? Sí, pero no está escrito con ese cinismo habitual de No, Frank. no. No, me refiero un poco en el rollo del dibujo, ¿eh? Ujú. De ese rollo, ese feeling, esos cuerpos un poco... siempre, aparte de las rayitas, como que parece que son irregulares, no hay ningún pantalón que caiga recto, no hay ningún jersey que quede, no, es todo como un poquito irregular, los rostros son un poquito lo justo, ¿no? O sea, no es súper evidente, pero... Sí, me lleva a pensar otra vez en las texturas de Quedley, pero sí. Sí, bueno, pues a ver, eres libre de que te recuerde Sí. lo que quiera, y quizás tienes razón, ¿eh? Y simplemente no lo estoy viendo. Pero sin más, a mí me lo ha recordado. Por otro lado, respecto a las decisiones de creación del TVO, creo que al final explican que en este caso... Eso no lo he visto. que en este caso Charles Soule, a ver, querían trabajar juntos y tal, nunca encontraban el momento, la clásica historia de siempre. Y dice que para esta historia lo que escribe el editor, Nick Lowe, dice que lo que iba a hacer era escribir un argumento un poco menos definido y dejar que McNiven dibujara. Y después, pues volvería un poco, o sea, no un estilo Marvel, pero casi. Pero O sea, básicamente, literalmente dice, Charles was going to write a much looser plot than he normally does. No es que fuese a estar poco definido, pero no lo definiría viñeta por viñeta, diciéndole encuadres, no sé qué. Eso es lo que haría el dibujante. Vale, o sea que no se trata de un método Marvel, se trata de que Charles normalmente guioniza muy detallado y esta vez no. Entonces dice, Steve calling the visual storytelling shots is probably the only way you'll ever get a whole miniseries in a 16-panel grid. Entonces, bueno, de ahí también que creo que en los créditos al inicio habla de storytellers y tal. Bueno, el clásico rollo de las colaboraciones un poco que se salen de lo habitual. De lo estándar y tal. No sé dónde está la página de créditos. Al final. Al final. Nunca está al principio, ¿no? Siempre está al final de donde lo buscas. A ver, Daredevil. Story, Charles Soule, Steve McNiven. Dialogue, Charles Soule, arte, Steve McNiven. Como un poco ese rollo. Y está bien, la verdad es que van a ser 3 números probablemente interesantillos. Este primero cumple bien el trabajo, es decir, hace todo lo que tiene que hacer, es como te muestra un poquito el mundo y a tu protagonista, tienes ese girito que sabes que lo vas a tener, porque al fin y al cabo es un TVO de Daredevil, te mete algunas sorpresillas, algunos shocks y tal, y te pone la historia en marcha para que siga adelante. A mí me ha gustado muchísimo ya solo en la base en la que está contada de manera hipersólida y sin tonterías. Sí. Quiero decir, así, pero así de sencillo. No es como el resto ya... más cameos, menos cameos, más explicaciones, menos explicaciones. No venía por ella. Como una roca. Como una roca. Y no esperaba nada, porque cada vez que ves uno de estos títulos normalmente fuera de continuidad, pues te esperas todo tipo de batraciadas. No es el caso. No, está muy bien. Daredevil, Cold Day in Hell, número 1 de 3, escrito por Charles Soule, dibujado y coloreado, apartado artístico de Steve McNiven para Marvel. Y vamos a terminar hablando de un cuarto TVO, de una cuarta novedad que se titula I Was a Fashion School Serial Killer. Número 1 de 5, o sea, miniserie. Está escrita por Doug Wagner, está dibujada por Daniel Hilliard y está coloreado por Michelle Madsen para Image. Y aquí tenemos pues exactamente lo que pone en la portada. Nuestra protagonista es una asesina en serie que se entra a estudiar a una escuela de moda. Quiero decir, en este caso, ambos hobbies, en fin, se comunican porque pues a la gente que se carga pues la despelleja y se hace ropa a ella con la gente. Sí, creo que se baña también en su sangre, pero bueno. Sí, luego hay algunas cosas del TV un poquito más truculentas aquí o allá, pero digo más aún que los asesinatos en serie, vaya. Es sorprendente hasta cierto punto del TVO, según lo vas leyendo, lo poco que importa lo de si es una asesina en serio o no. Porque está en una escuela, en una elitista escuela de moda y diseño y tal. Y entonces, pues lo que importa es las compañeras de clase, la profesora, cómo alguien intenta hacerse tu amiga y a ti te da igual porque te da por saco toda la gente. Es graciosísimo porque, y no, lo siguiente que voy a decir no lo digo para mal, es como si todo el TVO lo hubieras guionizado primero sin el tema de los asesinatos en serie en marcha.
en plan una joven y tal, creativa, pero tal vez un poco inadaptada, entra a esta universidad de diseño de moda y tal, y pues hace alguna amiga extraña, un poco pesada, pero la cual cada vez le va cayendo mejor, y hay otras chicas que son lo peor, que son súper elitistas, y hay profesores de diversa índole, y conoce gente, pero tiene cierto rechazo y tal, y terminas de guionizar el tema y dices tú, y ahora unas cajas de texto. vuelvo a empezar desde el principio, Sí. y le voy añadiendo asesinato en serie de manera puntual aquí o allá, todos los detalles encima, porque estructuralmente es un TVO normal de este tipo, pero con asesinatos en serie. Es graciosísimo. Sí. Sí, yo he de decir que me ha caído simpático el TVO. O sea, Tiene- el dibujo me gusta, o sea, el Sí. trabajo del dibujante me gusta, me parece que es bastante expresivo y que Hombre, cumple, y aparte el pues- trabajo que tiene que hacer un poco también con las cosas de moda, de la ropa, los vestidos y tal, que está, bueno, bien. El equipo visual lleva con soltura tanto escenas de una escuela de moda como escenas de gente despellejada, con lo cual, pues oye, que no sea por... Polivalencia se le llama eso. o sea, es el clásico TVO que no tiene mucho sentido cuando lo ves por primera vez, en plan, pero ¿por qué lo has hecho así? ¿Sabes? Con esa normalidad, por decirlo de alguna manera, pero que no le falla una coma. Por decirlo, es tan bueno como puede ser el TVO, por decirlo de alguna manera. Podrías hacerlo distinto y que fuera mejor o más impactante o tuviera otro tono, lo que sea. Pero hecho así, con esta desvergüenza, al menos hasta cierto punto, no se puede hacer mejor. Es muy, muy gracioso y el ritmo le funciona muy bien porque tiene ese rollo incómodo de decir, vale, este contrapunto, este choque de tonos es gracioso, y al mismo tiempo, oh Dios mío, esto va a acabar de manera horrible. Sí, sí, no, totalmente, totalmente. Estaba mirando a ver si al dibujante lo habíamos visto. Es que se me hace ligeramente reconocible o lo recuerdo un poco. Yo estaba mirando aquí a ver si encontraba su nombre en las notas, en algún sitio. Aquí lo veo en The Raid Burning Desire número 1 de 5. Te veo que, sinceramente, no recuerdo. Sí, era una secuela. Aquí veo un poco más reciente en el 348. Hay también algo. En el 348. En el 348. Dibujaba Vinyl con el propio Doug Warner. Vale. Pero de ese no hablamos. Ya. No, pues no sé. Creo que ya sé a quién me recuerda, solamente que obviamente no es el mismo autor. ¿Te acuerdas aquella miniserie? Y de Plastic sí que hablamos, también con Doug Warner. Bueno, vale, pues son un equipo bien engrasado. Está claro. Sí. Aquella miniserie de ¿qué era? Una especie de detective en un mundo fantástico, que había como un cuerpo gigante donde estaba la ciudad y iba como resolviendo casos. Aquella, no recuerdo cómo se llamaba. Que dejaron de hacerla, creo. Que es como... No recuerdo lo que le pasó a aquella serie, pero sí. No estaba mal, creo que la metimos hasta en alguna lista de final de año. Tanto no sabría decirte, pero sí. Yo estaba pensando más con un toque más oscuro en la de la pintora, que está sola en la mansión. Sí. Y pues monstruos y cosas de terror. Sí. Voy a ver The Thing, no sé qué, in the Dark. Sí, The Thing No We recuerdo. Do in the Dark, o algo así, ¿no? No recuerdo el título de aquello. Pero sí, no es el dibujante de ninguna de esas cosas, pero sí, tiene ese rollo así un poquito suelto, como muy ligero, muy, muy llamativo, que le funciona muy, muy bien en esa distancia corta del TVO, como con mucha escena cotidiana. Luego, pues tiene esos giros de asesina en serie, y ahí pues toca levantarlo, ¿sabes? Toca llevarlo en otras direcciones. Pero, oye, muy, muy bien. Ya te digo, es el tipo de TVO que no sé, que tiene ese rollo de, mira, tienes este concepto, lo vas a llevar a cabo como un tema universitario, escolar, académico, normal, y de repente pues, tu protagonista es una asesina en serie. Sí. Que no es que te pille por sorpresa en el TVO, sobre todo con el título que tiene el mismo, es desde el principio del TVO, pero la estructura luego es normal. Es un poco ese rollo, ya sabes, el que se acaba de editar en castellano, el Bajo los árboles. Sí. Pero ahí ya esa apuesta ya está distorsionada en ese TVO, porque es como un cuento infantil y tal, con animalicos y tal, pero ese rollo gore. Esto es parecido en ese sentido, decir, no, pues tú un TVO de jóvenes, universitarios y tal, pero pues tu protagonista es una asesina en serie. Sí, que se viste con gente.
que si ves unas páginas aisladas de la vida universitaria de los personajes, dices tú, bueno, pues ¿qué te veo de boom más resultón? ¿No? También. Es como, ¿y estos qué hacen? ¿Juegan al baloncesto como los de tal? ¿O tocan en una banda como los de Heavy Baile? Si fuera de Boombox, mira, ahora que lo dices, sí, es el TVO que ata ambos puentes de Boom. Quiero decir, porque parece un TV Boombox, pero el argumento es de un TV de Boom, porque suelen tener muchísimos TVOs de terror. Sí, no, pero está bien. Y la verdad es que son 5 números, ¿no? Creo que hemos dicho. Sí. Que es que he perdido la lista buscando. No he conseguido encontrar el TVO ese que te decía. No me acuerdo. Creía que estaría en alguno de los del año, pero no lo he encontrado. Así que, pues, no será. No, archivar no, por y favor. ya te digo, en ese sentido, muy divertido, con ganas de ver a dónde va el segundo. Porque, claro, el TVO tiene muchísimo recorrido en el número 1, pasan muchas cosas, pero, claro, hace falta ver que se complique aún más. Sí. Y se complicará, claro que sí. Pero está bien, es un interesante punto de arranque, la verdad. I Was a Fashion School Serial Killer, número 1. También empieza a optar a uno de los títulos más largos. Suele estar reñido, el título de cuál es el título más largo del año. Pero bueno, I Was a Fashion School Serial Killer, número 1 de 5. Doug Wagner escribe, Daniel Hilliard dibuja, Michelle Madsen colorea para Image. Estaba pensando que si siguen renumerando la colección del Caballero Luna, pues igual le acaba adelantando. Sí, bueno. La Vengeance of the Feast of the Moon Night during the Night of the Moon. Sí. Como dices tú, como hay que cambiarle el título, aparentemente no se conforman con renumerarla, que ya es de por sí un desastre. Ya, algo he leído de que cierran también Thor. Se acaba, sí. Se acaba en el 25. Pero es que he leído también algo de que, pero van a seguir la historia. No, se va a seguir haciendo Thor, sí. No, pero como dando a entender que no, esta historia que estaban contando, en plan, no sé, pues en otra colección con otro nombre, o le cambian el título o algo. Ni idea, hace muchísimo que no leo. Ya, yo tampoco. Vale, pues nada, 4 novedades teníamos, 4 novedades hemos comentado. Así que, sin más, como ya hemos dicho que ahora nos tomamos el descanso de Semana Santa. 2 semanas de vacaciones. Pues no podemos explicar ni garantizar cuándo vamos a volver, pero somos como, no sé, esa gripe de invierno que todos los años vuelve, ¿no? Pues volveremos, previsiblemente. Al menos en nuestro caso, desde luego. Este año yo me he comido 3. Bueno, no gripes, pero sí resfriados. Eso te iba a decir. Que ha sido una cosa, terrible. Esperemos que no sea tan terrible escucharnos semana a semana o programa a programa, pero ponemos ya punto y final aquí y nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com.